Ezequiel capítulo 28. Tratando el tema sobre el hacer parte de un reino espiritual, o sea, haciendo parte de un reino espiritual. Hoy vamos a tratar el tema, el origen del reino de tinieblas. Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 19. La palabra de Dios dice lo siguiente. Ezequiel 28, versículo 11 hasta el verso 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Dile, así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito y berilo, zafiro, arbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Cuando hemos venido hablando de los dos reinos y que usted y yo hacemos parte de un reino espiritual, ya sea este el de tinieblas o ya sea este el de luz, quiero hoy hablarte un poquito de lo que es el origen del reino de tinieblas. Según lo que nos dice la Escritura, en lo que acabamos de leer, esta criatura, este ángel, dice que era un querubín perfecto, grande en hermosura, y era protector. Dice la Escritura: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Él era un guarda y se encargaba de... Y dice la Escritura que cuando en él fue creado, todo lo que fueron los tamboriles, todo lo que fue la flauta, todos los instrumentos de música se dieron hacia él en el tiempo de la creación. Mira lo que dice el versículo 13. Versículo 13, la Escritura dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y comienza a enumerar y a nombrar allí las piedras preciosas con las cuales estaban hechas las vestiduras de esta criatura o de este querubín. Y dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande y protector. Y vamos a hablar entonces por qué se origina la caída o de dónde se origina el reino de tinieblas.
por su iniquidad. Esto lo llenó a él de rebelión. Se rebeló contra quien lo había creado. El versículo 16 del capítulo 28 que acabamos de leer dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque yo te eché de delante de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. En el momento en que él se rebela contra Dios por su iniquidad, esto lo hace, según la Escritura, dice que se halló en él maldad, a pesar de haber sido creado perfecto en todos sus caminos y que él fue perfecto, gloria al Señor. Dice: el día que fuiste creado había en él perfección, hasta que se halló en ti maldad. Desde el momento que fue creado hasta que se halló en él maldad, él fue perfecto. Entonces desde allí se inicia lo que es la rebelión, lo que es el irse en contra de las cosas de Dios. Entonces comienza el reino de tinieblas y comienza esa lucha, esa batalla de la cual hemos venido hablando. Tenía contrataciones, o sea, tenía hartos negocios. La versión Reina Valera contemporánea dice lo siguiente, del versículo 16: por tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras en ti. Cuando está hablando que dice, por tantos negocios que hacías, fuiste llenado de iniquidad. Esto de el tener avaricia y del querer ser más, viene desde ahí, desde ese principio, de donde se inicia el reino de tinieblas. Lo malo no es querer tener, lo malo es la avaricia. El apóstol Pablo dice claramente que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que el dinero es el que corrompe a la gente, pero el dinero no tiene nada que ver con la maldad. La maldad se origina allí, y por él tener tantas contrataciones, tantos negocios y tanta manera de hacer las cosas y querer más, y entonces tanto que quiso ser igual a Dios. Pero si tú te fijas la diferencia entre el príncipe de tinieblas al príncipe de luz, que es Jesucristo, ¿sabe qué dijo Jesús en su propia palabra? Dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, porque era necesario hacer los negocios del Padre Celestial. Lo que a él se le había encomendado, a eso vino y eso él hizo. Lo contrario de este querubín protector, él se rebeló y no quiso seguirle dando la gloria a Dios. Entonces es cuando allí él se revela, y entonces la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es injusticia. ¿De qué se está formado o qué se practica en el reino de tinieblas? Se practica la injusticia. Entonces la iniquidad es injusticia o maldad a la hora de obrar. Esto es lo que se hace o se realiza en el reino de tinieblas. En el reino de tinieblas hay maldad, en el reino de tinieblas hay celo, en el reino de tinieblas hay contienda, en el reino de tinieblas hay pleito, en el reino de tinieblas usted consigue de todo lo contrario a lo que hay en el reino de luz. ¿Y de dónde se siembra eso? Desde que se originó la rebelión del querubín protector contra Dios. ¿Y qué es rebelión? Rebelión es levantarse en contra de la autoridad. Rebelión es levantarse en contra del que está gobernando. En este caso él se rebela en contra de Dios. Se rebela en contra del Padre de las luces. Y quería ser semejante al Altísimo. Dice la Escritura en el versículo 17 que se enalteció su corazón por su hermosura. Voy a leerlo a favor de ustedes. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que mires en ti.
Estamos hablando de dónde se origina, porque se enalteció su corazón. ¿Y por qué se enaltece? Por la hermosura que tenía. Recuerda que estamos leyendo que era tan preciosas sus vestiduras que eran de piedras preciosas. Y entonces eso le daba a él para poder enseñorearse y sentirse más. Y entonces el ego se le creció. Y dice el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Porque era un ángel. Era una creación de Dios y como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, Dios todo lo creó bueno. Y en el principio que Él crea todas las cosas, estaba allí ese querubín protector. Y Él, al verse hermoso, al verse lleno de esplendor, de esta manera, el más hermoso, el más bonito. Siempre he dicho que en el reino de luz es diferente. Porque en el Señor todos somos iguales. Y nadie tiene por qué creerse más, ni nadie tiene por qué creerse menos. Siempre he expuesto esto y digo que el que se cree más es problema de él. Y el que se cree menos también es problema de él. Porque Dios no hace acepción de personas. Y para Dios todos somos hermosos. Pero hay gente que trae esto desde allá. Desde el momento en que desobedeció a Adán, lo hemos venido hablando. Y eso se lo pasó él a Adán. Se lo transmitió y ha venido. Y cuando viene en eso, no solamente se enaltece su corazón, sino que dice que se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. ¿Cuánta gente que por su sabiduría, porque el esplendor que tienen, la sabiduría que tienen, ya no es como dice Santiago, sabiduría de lo alto, sino sabiduría terrenal, sabiduría carnal y diabólica? Porque viene de esa sabiduría. Y la gente se corrompe con una sabiduría, creyendo transmitir, creyendo creer que lo que están diciendo o haciendo está bien. Pero eso de corrompérsele, la sabiduría a causa de su esplendor, es solamente ego, es orgullo, prepotencia. Quiero seguirte hablando del origen. ¿De dónde se origina todo? Pero quiero hablarte ahora de las causas de su caída. Creerse igual a Dios. Versículo 6 del capítulo 28 de Ezequiel. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Creerse igual a Dios. Isaías capítulo 14, verso 14. Causas de la caída, de su caída, y cuando él cae, vino también acá y allá hizo caer a Adán y a Eva. Y por esa transgresión de Adán y Eva, nosotros llevamos, como te decía en estos días, vamos por la misma línea. Y hay que ir al postrer de Adán, que es Cristo, para entonces hacer parte del reino de luz. Las causas de su caída, creerse igual a Dios. Isaías capítulo 14, verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese era su pensar, esa era su idea, ese era lo que él creía que iba a hacer. Entonces, una de las causas de su caída es creerse igual a Dios, ser semejante al Altísimo. Esto trajo juicio contra él. Ahí en Isaías capítulo 14, versículos 11 y 12 dice: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Eso es lo que trae la rebelión de Satanás, trae juicio contra él y contra todos sus secuaces y contra todos sus seguidores. Versículo 12: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esa rebelión, eso el querer ser igual a Dios, lo hace
que venga juicio contra él. Isaías capítulo 14, versículos 15 en adelante, dice: mas tú derribado eres hasta el Seol. A los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No serán nombrada para siempre la descendencia de los malignos. La rebelión fue el pecado por el cual fue su caída, por su señorío. Ya lo dijimos, quiso ser igual a Dios. Ahí en el capítulo 14 de Isaías vamos a encontrar 5 expresiones fuertes. Y en esto quiero ser claro un poco con aquella gente que siempre está diciendo yo. Ojo con el yo. Yo. Cuidado con el yo. El yo egocéntrico. El yo de prepotencia no es de Dios. Porque Dios no es prepotente, ni orgulloso, ni se enaltece. Dios es sencillo. El Señor es humilde. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esta rebelión, esto de ser o querer ser igual a Dios. ¿Cuánta gente en este tiempo no trae esas señales, no trae esa línea, que se cree igual a Dios? Y aún gente con prepotencia y con orgullo. El orgullo es del reino de tinieblas. El orgullo y la prepotencia no tienen nada que ver con el reino de luz. El orgullo y la prepotencia no tienen nada que ver con el príncipe de luz, que es Jesucristo, porque Él es sencillo y humilde de corazón. Y mira la expresión que usa este querubín protector, por lo cual fue destituido, fue arrojado del cielo. Y dice la Escritura: yo subiré al cielo. La primera expresión, yo. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Él decía, ¿cuánto no escucha usted decir yo fui el que hice, yo fui el que oré, yo fui el que doné, yo fui el que puse, yo fui el que traje, yo fui el que vine? ¡Epa! Ojo con ese yo. Yo levantaré mi trono junto a las estrellas de Dios. Eso se llama codiciar. Querer estar en el trono de Dios. Dice, levantaré mi trono junto a las estrellas de Dios. Allá estaré. Yo me levantaré en el monte del testimonio. Siempre queriendo llevar la vocería, el liderazgo. Es que si yo no hablo, es que si yo no digo, es que si yo no pongo, es que si yo no meto la mano. Toda la gloria, la iglesia tiene que dársela al Señor. Por muy usado que usted sea. Que usted oró por un enfermo, no fue usted el que oró. Sí, yo oré, hermano, gloria a Dios. Pero quien hace la obra no eres tú, porque ya está escrito que el Señor hizo la obra en esa persona.
Solo tiene que tener fe usted y la persona a la cual va a orar. Pero usted no tiene que atribuirse la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es de Él y Él no comparte su gloria con nadie. Gloria a Dios porque usted lo usa el Señor. Gloria a Dios porque el Señor lo respalda. Estoy hablando con la iglesia. Estoy hablando con los que hacen parte del reino de luz. No estoy hablando con la gente que hace parte del reino de tinieblas. Porque eso es lo que se encuentra y todas estas cosas. Pero en la iglesia no debe haber la gente que dice: yo me sentaré en el monte del testimonio. Él es el que cree estar, pero no está. Yo subiré sobre las alturas de las nubes. ¿Cuánta gente elevada que anda creyéndose más que otro? Cuidado con eso. Yo seré semejante al Altísimo, la última expresión. Y como que rebasó la copa de ira del Señor y te vas por tierra, destituido, destruido, fuiste echado por tierra. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Sobre las alturas de las nubes, dice él, subiré y seré semejante al Altísimo. Y él dice, Señor, mas tú derribado eres hasta el Seol, acabado. Porque así como tiene su inicio, tendrá su fin. Y no quiero hablarte de eso ahora porque no me da el tiempo. Pero quiero que usted tenga entendido, mi amado amigo que me escucha, mi amado hermano que está allí en línea. Ojo con la prepotencia, ojo con el orgullo. El orgullo y la prepotencia no llevan a nada. Llevan a la destrucción, llevan a ser destituidos, llevan a ser acabados, llevan a ser aniquilados, expulsados. Quiero hacerte una pregunta a ti que estás allí en línea, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces hacia ese ser, hacia ese querubín? El destituido, destruido ya, quitado de allá del trono cuando él quiso sentarse en el trono de Dios y su rebelión era o fue quitar a Dios del trono y ponerse él. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nosotros como iglesia, lo hemos venido hablando, sabemos que nuestra lucha es espiritual y debemos estar conscientes que existe. De que existe. Te decía al principio de esta enseñanza que como existe el poder del bien, existe el poder de las tinieblas, existe el poder de la luz. Y hemos venido hablando a través de la Escritura, a través de esto, hemos venido hablando de esto. ¿Y cuál debe ser entonces nuestra actitud hacia el reino de tinieblas y su príncipe? Estar consciente de que existe. Estar consciente de sus motivaciones y sus maquinaciones. Y estar consciente de sus métodos, de las formas como trabaja, de los métodos que usa para acusar, para señalar, para acabar. Así que nosotros como reino de luz estemos conscientes de todas estas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado y saber que nuestra lucha es espiritual y que la batalla continúa cada día de nuestras vidas. La Escritura dice que cada mañana son nuevas sus misericordias y de eso tenemos que agarrarnos. Pero también tenemos que saber que cada día que se levanta es un reto, cada día que se nos pone es un reto, es una meta que hay que cumplir y hay que avanzar. Y por eso el apóstol dice que hoy está más cerca el día de nuestra salvación que cuando creímos. Y eso hay que guardarlo y eso hay que mantenerse allí y permanecer en el Señor. Para que no nos sorprenda ese día que vendrá como ladrón en la noche. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y nos ayude a mantenernos y a sostenernos allí con el príncipe de luz en el reino de luz. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu gran amor y tu misericordia. Esperamos que esta bendición de esta palabra llegue a cada corazón y usted transforme las vidas, transforme las maneras de pensar, de actuar de las personas que están allí, que puedan convertirse, Señor, los que no han llegado a tus pies, a tu conocimiento, pasar del reino de tinieblas al reino de luz.
Que sea usted a través del Espíritu Santo inquietando, colocando el deseo en el corazón de cada persona de que su mente, su corazón, Señor, y sus acciones sean transformadas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y a nosotros ayúdenos a perseverar y a mantenernos firmes, Señor, en tus caminos cada día que tú nos presentas, cada día que se nos pone adelante. Seguir avanzando a pesar de todas las cosas. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mi amado, mi amada, hermano, hermana, amigo y amiga, gracias por estar allí en línea. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y como siempre te digo, recuerda que el Señor te ama en gran manera. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.